Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la presentación del libro de Ivan Illich y Barry Sanders, el ABC, la alfabetización de la mente popular. Esta es una presentación de Ediciones Unitierra. A partir de ahora vamos a iniciar una serie de presentaciones con libros que hemos publicado. Algunos, son autoría de personas que han estado muy cercanas y autores de Unitierra como Iván. En otros casos son libros que han nacido de reflexiones de distintos conversatorios, de las colaboraciones de inspiraciones de las comunidades. Algunos otros esperamos pronto, van a ser publicaciones de Gustavo Estevas. Y bueno, pues esta es la primera con la que inauguramos una serie de presentaciones. Van a presentar esta publicación Gustavo Esteva y Arturo Guerrero, entonces les dejamos con ellos. Muchas gracias Wendy, muchas gracias Violeta por la hospitalidad de siempre de la Jícara, que nos gusta mucho venir y ahora venir para esta ocasión especial para nosotros, de inaugurar esta serie en que efectivamente cada 15 días vamos a estar aquí presentando los libros de Ediciones Unitierra. Y nos estrenamos con un libro muy especial. Diría algo que parece contrario, si volver a pensar lo que está diciendo, porque desmantela todas las cosas en las que uno piensa. Y este libro es aún más difícil que lo normal de Iván. En parte por la combinación de su texto con un académico como Barry Sanders, que hace el libro, y por el tema del libro. Lo que Illich plantea de cómo el texto cambia la condición humana. El segundo es cómo en este mundo textual que vivimos, los analfabetos han sido también textualizados. Aunque no sepan leer y escribir, viven ya un mundo textual. Y el tercer punto es el peligro que se cierne sobre la gente de libros, que somos todos ya, y que están en peligro, amenazados por una condición diferente. Illich plantea con mucha claridad, no solo en este libro, sino a lo largo del tiempo, que no existe nada que podamos llamar naturaleza humana, que todos los humanos sean alguna cosa, sino que todos somos socialmente construidos. Entonces se nos construye de una determinada manera, en determinadas culturas, en determinadas épocas, en ciertas condiciones. Estábamos construidos, todas las culturas, todas las sociedades, con una serie de variantes muy diversas de la manera oral. Y ocurre el invento del texto. Illich nos explica muy bien cómo fue este invento del texto. Una cosa que no resulta tan fácil de leer es cómo eran las lecturas. O de entender. Sí, cómo eran las lecturas antes de que surgiera el texto a finales del siglo XII. Una cosa que de alguna manera sabemos o hemos oído alguna vez es que había en los conventos donde se leía sobre todo la Biblia era el libro que se leía y se leía permanentemente y se juntaban los monjes a leer, y había un monje que era el lector, y nadie estaba con su Biblia delante, solamente el lector tenía la Biblia, y el lector era alguien especializado en leer, y la dificultad inmensa de leer hacía que él no pudiera entender nada de lo que decía. Él estaba nada más leyendo, concentrado en cómo descifrar de lo que tenía. Pueden hacer ustedes el experimento en la computadora. Quiten la separación entre palabras. Es ese espacio que hay entre una palabra y la otra. Y traten de leer lo que queda allí. Es muy difícil, hay que estar viendo, adivinando cuál es la palabra, qué cosa es una palabra y qué cosa es la otra. Entonces el lector era alguien especializado en leer cuando no había separación entre las palabras y que no habían todas las condiciones que ahora tenemos en un libro. A finales del siglo XII se presenta una serie de cambios técnicos
y estos cambios técnicos hacen posible que aparezca el texto. El texto, que es algo separado del libro, no está en el libro, es algo que existe en sí mismo. Esta es la aparición del texto. Y dice Iván, yo creo que demuestra muy convincentemente Iván, que en la medida en que por la creación del texto se hizo posible inventar el individuo y la memoria, que antes del siglo XII no había ni individuos ni memoria, que esta es una creación del siglo XII. Esta creación del siglo XII se mantuvo, digamos, encerrada dentro de un cosmos religioso por varios siglos. El individuo no salió, no se encarnó, no empezó a circular por el mundo hasta unos siglos después con el capitalismo. Esto de entrada nos dice algo que quiero subrayar, que resulta muy importante, que el libro yo creo que deja suficientemente claro, que realmente no somos individuos. Nos creemos individuos, pensamos que somos individuos, a lo mejor nos pasamos la vida luchando por ese individuo que creemos que somos, pero no podemos serlos mientras seamos humanos. Somos nudos de redes de relaciones. Y entonces uno de los retos que inmediatamente se plantea con la lectura de Iván es cómo podríamos, y no es tan difícil, dejar de sentirnos individuos y de pensarnos como individuos para tratar de ser lo que somos, nudos de redes de relaciones. Eso somos todos nosotras y nosotros, nudos de redes de relaciones. Resistir a esta construcción en que se nos construye en la forma individual. Lo que dice Iván es que el texto hizo posible que ese individuo, que es la manera en que somos construidos, se textualizara y tomara la forma del texto. Esto es algo que resulta realmente espeluznante cuando uno lo lee. Resulta que ya no somos personas, ya no somos gentes con sus sentimientos y sus maneras de pensar, sino que todos somos textos. Tiene Iván una frase que es una frase muy bonita que dice: somos hojaldres de textos superpuestos. Hojaldres. Hojaldres es el pancito que tiene una serie de capas, que no es una masa armada como un pan de una pieza, sino que es una serie de capas que forman el hojaldre. Un hojaldre de textos superpuestos. Esto es lo que estaríamos siendo todos sin saberlo. Y que no pensamos, que no sentimos como personas, sino que lo hacemos como textos. Y que en todos los aspectos de nuestra vida está la proyección de una manera textual de existir, en donde el alfabeto ha cambiado nuestra condición humana, nuestra condición de existencia, la manera en que somos. Las descripciones de Iván, en algunos momentos, en parte por Barry, en parte por sus propias manías, son eruditas y está diciendo, está dando los detalles, está dando las condiciones en que eso ocurre. Pero realmente se le ponen a uno los pelos parados de punta. Bueno, se le ponen a Arturo, a mí ya no, pero realmente es escandaloso lo que siente uno cuando está viendo el tipo de ser en que uno ha sido convertido por ser un ser textual. Dice Iván que en el siglo XII se inventan el individuo y la memoria. Arturo hablará un poco más de esto de la memoria. Yo quisiera decir que solamente que la memoria es una creación textual, aparece con el texto y aparece de pronto la posibilidad de fijar en un papel, de fijar en un texto una cosa que ocurrió, que se vuelve lo ocurrido. Ya lo ocurrido no ocurrió, lo que ocurrió es lo que está en el texto. Eso es lo que realmente pasó. Pensamos en una cosa banal, piensa en la última fiesta de Navidad con su familia
y piensen que cada uno de los que asistieron a la fiesta cuentan qué pasó en la fiesta. Van a contar cada una historias diferentes. Pero imaginemos que de esa fiesta de Navidad se hace un acta y queda registrado. Y eso es lo que pasó esta Navidad. Lo que está allí escrito. No lo que cuentan quienes estuvieron ahí, sino lo que está escrito. Eso es la memoria. Y luego resulta que la memoria es una especie de almacén en que ahora tenemos en el almacén algo que vamos y sacamos de allí. Sacamos unos datos, una información que sacamos y proyectamos en nuestra manera textual de existencia. Diría nada más una cosa más, pensemos la diferencia entre lo que es la memoria, ese registro textual, de lo que es el recuerdo. La palabra recuerdo es una palabra linda, viene de cordis, del corazón. El recuerdo está en el corazón, no en la cabeza. Y el recuerdo hace que sintamos con el recuerdo la inmensa variedad de cosas que pasaron. Y podemos ver cómo nosotros, cada uno de nosotros, cambiamos nuestros recuerdos a medida que pasa el tiempo. Si nosotros empezamos a pensar cuando teníamos 5 años o el primer día que asistimos a una escuela, pensemos cómo recordábamos eso 1 año después, 10 años después o ahora. Vamos cambiando los recuerdos, se van tejiendo de manera distinta, se van construyendo de otra manera. Esos son los recuerdos tan vivos y cambiantes. La memoria no, la memoria allí quedó, esto es lo que pasó, así son las cosas. Esto es uno de los elementos, la forma de ver lo que pasa en el texto. Para ver el segundo punto que quería hacer, la manera en que por el texto se construye la mentalidad popular, la mentalidad general, la mentalidad de todos. Cómo hemos sido formateados por el texto, cómo se nos hace textuales, aunque seamos analfabetos. Quisiera ilustrarlo con una anécdota que le gustaba a Iván que contara cuando hablábamos de esto en alguna reunión. Si estoy en una comunidad rural, en donde todos los que están en la comunidad son analfabetos, y estamos platicando que la gente de esa comunidad tiene un problema, una disputa de tierras, como tienen casi todas las comunidades de Oaxaca del país, que han sido creadas desde afuera. Tienen una dificultad con la comunidad vecina por un pedazo de tierra. Y después de que platicamos un rato, el más viejo del pueblo va a su choza y trae para enseñarme un acta del siglo XVII, donde les dan la posesión de la tierra. Y entonces ellos dicen que esta es allí, que tienen en la mano una prueba de que esa tierra es suya y que ahí está marcado que esa tierra les pertenece y que inclusive no tienen la idea de pertenencia, de posesión, sino que dicen nosotros somos responsables de esa tierra, somos sus guardianes, nosotros tenemos que hacernos cargo de esta tierra, por eso la estamos defendiendo. Yo no puedo entender este texto que me enseñan, es jerga jurídica del siglo XVII, rarísima. Y la forma en que está escrita es aún más difícil de entenderla. Y nadie en el pueblo lo puede entender. Pero ese papel se sujeta a una interpretación de abogados y de burócratas y se convierte en la manera en que se definen las cosas en la realidad. Esa comunidad ya no puede hacer lo que hacía normalmente, lo que hizo por siglos, que es cuando tenían una dificultad con la comunidad vecina, platicaban con ella y daban una vuelta. Todavía hay pueblos aquí en Oaxaca que cada año, precisamente para evitar conflictos, organizan una fiesta en que los dos pueblos le dan una vuelta caminando a las fronteras del pueblo, a lo que separa a un pueblo del otro. Caminan y beben y bailan y danzan y todo eso, y en ese camino van caminando todos los dos pueblos y se encuentran a un vecino que está pisando el terreno que ya no es suyo, que es del pueblo vecino. En ese momento el pueblo platica y lo ve y le dice: compa, tienes que regresar a donde estabas, porque esto ya no te pertenece, ya estás invadiendo el terreno. Y allí platicando se arreglaban.
todavía se hace, todavía hay lugares en Oaxaca donde esto se hace, donde corresponde a la tradición, donde se relacionan personas concretas, interactúan y no están sujetos a lo que un grupo de burócratas y abogados decidan que es. Que la realidad textual se impone sobre la gente y les configura no solamente su realidad inmediata, sino la forma de relacionarse unos con otros. Uso sus anécdotas solamente para subrayar cómo incluso en el mundo de analfabetos, en el mundo de quienes no hablan, de quienes no saben leer y escribir, incluso entre ellos hay un dominio del texto. Estamos sujetos a una dominación textual que se nos domina y sabemos cómo se escriben esas leyes, porque están hechas para violar la ley, cómo están hechas para garantizar la impunidad, cómo están hechas para controlarnos, que no es cierto, que están hechas para certificar nuestros derechos y para que salgamos adelante. Este es el segundo punto que dice Iván. Iván subraya de qué manera estamos condicionados por el texto. Y después de mostrar todos estos problemas que representa la vida textual, la forma en que se nos formatea, la forma en que se nos hace textuales. No solo se nos hizo individuos, sino que además se nos hace cierto tipo de individuos configurados en la forma del texto. Iván dice algo más. Estamos amenazados de que esa condición que algunos disfrutamos, dice Iván, desaparezca. Iván dice, yo soy un hombre de libros, soy un hombre libresco, he vivido entre libros toda mi vida. Algunos de mis mejores amigos están en el siglo XII. El canijo leyó todo lo que se publicó en la última parte del siglo XII, todo. No hay nada que se haya escrito en la última parte del siglo XII que no haya pasado por los ojos de Iván. Leyó realmente todo, no era mucho, la verdad, no era demasiado, no era lo que se publica ahora, pero se publicó bastante, él leyó todo y en varios idiomas. Algunos de mis mejores amigos, hay uno en particular que es muy su amigo, Hugo de San Víctor, que se la sabe de memoria todo lo que escribió Hugo de San Víctor, que le dedica un magnífico libro, Iván, a Hugo de San Víctor, exactamente en este periodo que Hugo de San Víctor para Iván marca exactamente el momento en que se transita del hombre a convertirse en alguien textual, que cambia la condición humana para empezar a ser alguien textual, que es esa persona en particular, un amigo de Iván del siglo XII, el que marca la transición. Bueno, dice Iván, yo soy hombre de libros, he vivido entre libros y hizo cosas asombrosas con ese rollo de los libros. Una vez decidió formar una biblioteca para los pueblos. Entonces hizo una colección de libros donde desafió a cualquier persona a plantear algo que no estuviera en esa biblioteca. Una biblioteca de unos cuantos miles de ejemplares. Decía, podrían todos los pueblos tener esta biblioteca y prescindir entonces de todas las universidades y los académicos y los profesores y todos los demás, porque ahí en esa biblioteca tenían todas las pistas del conocimiento humano. Y de verdad desafiaba a sus amigos que llegaban, a ver, dime algo, cualquier cosa que quieras saber de lo que sea. Y iba a la biblioteca y sacaba un libro y la bibliografía y la pista y los datos de todo el conocimiento humano, en solamente unos cuantos miles de libros bien seleccionados. Iván era hombre de libros. Iván dice, estamos en peligro de extinción. De hecho, en los años 90, su obra previa toda había sido la idea de las herramientas y las herramientas conviviales y la crítica de las herramientas modernas que pasado cierto umbral se vuelven contraproductivas. Esto era su trabajo. Y dice, ya se acabó la era de las herramientas. Está desapareciendo la era de las herramientas. Lo que ahora viene es la era de los sistemas. Y en la era de los sistemas, lo que pasa
es que nos convertimos en subsistemas de los sistemas. Al creer que nosotros estamos usando herramientas, al sentarnos y empezar a usar esa herramienta con la tradición de saber usar una herramienta. Busco un martillo y agarro el martillo y uso la herramienta para lo que yo quiero que el martillo haga, para lo que yo decido. Soy el usuario de la herramienta y capaz de usar la herramienta para mi propósito, para mi intención. Lo que dice Iván es que esto desaparece. De pronto, las que creemos que son todavía herramientas, ya no son herramientas. Y al momento de usarlas, resulta que en lugar de que yo use la herramienta, ahora la herramienta me usa a mí, el usuario, que me convierto en un subsistema de ese sistema que me está controlando y guiando y manipulando de mil maneras. El libro está escrito en cierta forma con la intención explícita de decirnos a todos: aguas, compas, defiendan lo que todavía son, si todavía son seres textuales, si todavía han logrado mantenerse en esa condición, que tiene una serie de limitaciones, todo, pero que tiene una serie de ventajas. Si ustedes han logrado seguir siendo textuales, protejan eso que son, porque lo que viene es terrible, ¿no? No sabemos si podemos seguir llamando humanos a estos seres que vienen tras de los seres textuales, esos que podrán llamarse seres cibernéticos, etcétera, esto de que va a hablar Arturo ahora. Esta es la intención del libro. Hay una cosa que me interesa mencionar para terminar, que me gustaría contradecir a Iván. Creo que tenía mucha razón Iván para decir lo que dijo, por el mundo en que vivía, el mundo de individuos textuales. Hay un capítulo terrible al final del libro en que plantea cómo los individuos textuales no pueden realmente manejar nosotros, y que los nosotros de que hablan los individuos textuales no tienen ninguna calidad nosótrica, que realmente no nos definen como un nosotros, que para un nosotros hay que saber quiénes son los que forman ese nosotros. Si nosotros decimos de pronto nosotros los mexicanos, o nosotros los varones, o nosotras las mujeres, todos esos nosotros que hacemos todo el tiempo no tienen ninguna realidad nosótrica, no somos un nosotros. Si alguien nos pregunta realmente de pronto aquí entre nosotros, dime qué cosa exactamente es ser mexicano, qué cosa es un mexicano. Si estamos diciendo, lo acabamos de decir el día 16, nosotros los mexicanos, los seres que nos dieron patria, ¿cuál es esa patria de los mexicanos? ¿Qué cosa es ser mexicano? ¿Qué podríamos decir que tuvieran todas y todos los mexicanos? Ni siquiera el papelito, porque hay muchos que no nacieron aquí, que no son mexicanos, que les dan el certificado de mexicanos y que ahora se dicen mexicanos porque se naturalizaron. Y hay muchos que nacieron aquí, que tienen una tradición de siglos de haber estado aquí sus familias y que no tienen los papeles y que no son considerados mexicanos. No hay nada que podamos decir que sea realmente algo común, que pertenezca a todos los mexicanos. Decimos nosotros los mexicanos, algo más atroz, nosotros los varones, ¿qué diablos tienen en común todos los varones? No hay nada. Ni siquiera podemos decir que de común es tener los genitales, porque pueden tenerse genitales y no comportarse como varones. Entonces hay muchas otras cosas que podemos hablar para mostrar que esos nosotros no son reales, no tienen un elemento nosótrico auténtico. Para nosotros, dice Iván, los individuos textualizados, la única opción que podría ofrecernos la posibilidad de tener un nosotros real es la amistad. Es decir, que Arturo y yo somos amigos. Y podemos decir el nosotros de esta amistad, de este par de personas que son amigos. Y la amistad, esta amistad personal y concreta,
todos tenemos 1000 amigos, pero amigos, tenemos unos cuantos. Podemos decir Una mano, que más con una con mano. una mano basta para contar los amigos así, amigos, que uno tiene 5, 4, 3, 8 si uno es riquísimo de amigos. Bueno, ahí hay un nosotros, es un nosotros real. Y el nosotros de ese pequeño grupo de amigos tiene un contenido nosótrico absolutamente real. Eso es lo que dice Iván, y así termina de hecho su libro, hablando de nuestra posibilidad de nosotros está solamente en la amistad. Pues yo quiero contradecirlo porque tengo la fortuna de estar en Oaxaca, de vivir en Oaxaca, de estar en las comunidades y de ver que nuestras comunidades, donde a pesar del dominio textual, a pesar de que algunos hayan sido ya alfabetizados en nuestras comunidades, en nosotros real todavía existe. Y todavía existen elementos de una civilización que Iván no llegó a conocer. Vivía en una comunidad que se decía indígena, como textualizaron a esos indígenas enchufados en la vida de Cuernavaca. Entonces él, con ese conocimiento de una comunidad que se pretendía indígena, pero que ya realmente no lo era, habla de estas limitaciones. Pero aquí en Oaxaca sí uno puede visitar comunidades en donde todavía pesa, todavía se huele lo que era la civilización oral. Todavía no están enteramente textualizados, todavía no están enteramente sometidos a la condición del texto, inclusive se ríen del texto, se burlan del texto, así como el Estado es alguien allá afuera, externo, con el que hay que pelear y a ver si se le puede sacar algo. Así el texto es algo que puede estar fuera de uno y que puede realmente construirse y vivirse un nosotros. Quiero decir, en mi experiencia personal, desde que leí aún antes de este libro un documento de 7 páginas de Iván, donde presenta primero su tesis, se llama La alfabetización lega, y donde habla del siglo XII, de cómo se pintó el individuo de la memoria. Desde entonces me empezó a dar las vueltas el asunto en la cabeza y después llegó el libro. Es una desgracia que empecemos a conocer este libro 30 años después de que fue escrito. No se tradujo al español hasta muchos años después. Tardó en imprimirse y finalmente se imprimió y finalmente hizo preciso posible para Unitierra que lo imprimiéramos y ahora lo publicáramos 30 años después. Pero este libro, gracias a su aparición primero en inglés, que es como lo leí inicialmente, me empezó a dar vueltas en la cabeza el asunto, empecé a entrar en contradicción y me atreví a pensar la posibilidad de destextualizarme y de regresar a usar los textos, las palabras como una herramienta. Una herramienta que vea incluso mal, hice mis notas para preparar mi plática, pero ya ven que no las he estado consultando, no las he estado siguiendo para platicar. Me resulta mejor hablar, me resulta ahora preferible. Aunque esto pues, es como un recurso para que si se me olvida lo que quiero decir, si ya no sé qué cosa debo decir enseguida, aquí tengo mis notas para acordarme. Entonces, de alguna manera esto implica si es usar el alfabeto y usar el texto como una herramienta, pero no ser eso. Y tratar de ser yo mismo, como si hubiera sido oral, como si hubiera regresado a una condición que no tuve porque me hicieron textual muy rápidamente. Antes de que aprendiera yo a leer y escribir, ya era yo textual. Entonces, recuperando, viendo mi historia textual, empecé a sacarme de mi ser, de la cabeza primero y luego del corazón, el alfabeto, las letras, las palabras, lo que significan. Y tengo la fantasía, espero que no sea enteramente ilusoria, que ya no soy un tipo textual.
que de la misma manera en que sé muy bien que no soy un individuo, eso fue lo primero que hice, desindividualizarme, reconocer esa red de relaciones que soy, reconocerme en esa red de relaciones. Tenía el Iván en los últimos años de su vida una frase sensacional. De pronto nos empezó a decir, 5 años antes de morir, al fin ya sé quién soy, decía Iván. Ya puedo reconocerme en los ojos de mis amigos. Traten de hacerlo, traten de ver lo que eso significa. Traten de ver lo que nos hace inmediatamente multitud de seres, porque para cada amigo, para cada amiga, somos diferentes. Y eso es lo que nos estaba diciendo Iván. Iván, no existe un Iván, existen muchos Ivanes, según la manera en que sus amigos lo ven. Eso es lo que es el Iván real, esa relación que entablaba. Me encantaría hablar más, ya no tenemos el tiempo, de cómo Iván, su pecado era la amistad, la polifilia, vivía en el tejido de sus amigos, nunca publicó una pinche letra que no fuera platicada antes con sus amigos. Todo lo que se publicó de Iván fue discutido previamente, lo circulaba en distintas versiones, lo platicaba, lo manoseaba con sus amigos, y solo después de 7 discusiones con amigos, entonces ya aparecía un libro. Era realmente una gente entregada a la amistad, y así puede decir al final de su vida qué era el Iván de las relaciones con sus amigos, qué era el Iván real. Lo que ahora estoy atreviéndome a decir es que en ese mundo en que él estaba, un mundo de individuos donde están textualizados y disfrutan el texto y aprovechan lo que el texto les ofrece, y van como nadie lo hacía, este uso de los textos, este ordenamiento de los textos para manejar sus ideas y para compartir sus ideas en su colección de libros. Bueno, existe la posibilidad, créanme, de poder escapar de esa condición. Pero para poder escapar de esa condición, primero para conocer la condición y luego para escapar de ella, ni modo, hay que leer este libro. Es preciso leer este libro increíble, difícil, pesado. No es un libro para divertirse, no es un libro para las vacaciones, es un libro para trabajarlo en serio, pero es un libro absolutamente notable. Un libro que realmente, sobre todo ahora, necesitamos leer, particularmente para prevenirnos del peligro del que nos habló Iván. Toca. Yo me siento honrado por 4 cosas. Una, porque estoy con ustedes. No estoy frente a ustedes, y eso hay que precisarlo. No es frente, sino con ustedes. Esa es la primera. La segunda es porque estoy con mi carnal Gustavo Esteban, ¿no? Que algún día contaremos historias. Ahora no es el tiempo, pero esa es la segunda. La tercera es porque la jícara nos abriga para hacer este camino de compartirles a ustedes los libros que la gente con altos y bajos ha ido trabajando, y hasta donde sé, los pocos que he visto son lindos. Entonces viene una serie bonita de lo que
Unitierra está publicando, porque Unitierra se puso las pilas y bueno, no es que antes no las tuviera, sino son diferentes épocas. En la época actual, a eso me refiero. Bueno, entonces esa es la tercera, y la cuarta es por este libro que estamos publicando. No me voy a detener en pequeñeces personales sobre cómo peleé para que ese libro se editara. De hecho, ni siquiera la primera edición en español fue en México, sino tuvo que ser en España. 10 años de necesidad para que publicáramos este libro. O sea, yo tenía la edición que hizo Leonel Corral, la transcripción que tú me regalaste, ¿no? Pero bueno, ese era el cuarto punto, entonces vamos al punto, vamos al hoyo, no nos vamos a detener en anécdotas. El yo a pesar del psicoanálisis, a pesar de todas las teorías, a pesar de Deleuze, a pesar de todos ellos, que teníamos instaurada, que era universal y que no había discusión. Lo que en este libro que estamos presentando, lo que Illich muestra es que el yo es una construcción de finales del siglo IV. Así como tú criticaste a Illich, yo lo criticaría, creo que es anterior. Yo pienso que tendría que ver de la escritura cuneiforme, pues, ¿no? Pero esa es otra discusión que no quiero dar aquí. Ese yo dejó de ser receptor de esas aguas que bajaban de la diosa Limosina y te inundaban y con eso te movías. Entonces, ese yo, perdón por ser tan vulgar y descarado, ese yo, porque no existía ese yo. Lo que existía es lo que Gustavo decía, era ese nosotros. Eso, o sea, nosotros tenemos 200, si nos ponemos estrictos o más bien restringidos, tenemos 200,000 años de historia, aunque hay una investigación que dice que tenemos 315,000. O sea, pero dejémoslo los 200,000 para hacer cuentas fáciles, ¿no? Que entre 315,000 ya no puede ser un promedio. Bueno, nosotros venimos de esa historia evolutiva y durante el 97.5% de nuestra experiencia como humanos no hubo yo. ¿Cuándo surgió el yo? Cuando el patriarcado, 3,000 años antes, cuando se inventó la guerra, es decir, en el año, según los datos conocidos,
hacia el año 5000 antes de Cristo, comenzó a emerger después de las invasiones. Ahora le llaman indoeuropeos, pero en realidad Un día de estos, según mi tierra, quizás lograremos publicar la tesis de Arturo, que es una tesis sumamente interesante. ¿Y dónde están todas esas historias que está empezando a contar, pero no hoy? corto, bueno, vuelvo a yo, eso lo que quería. Ok. Se vale. Y Nicole está divertida. Bueno, lo que quería decir, el yo de dónde surgió. Bueno, no. Para saber el yo de dónde surgió tienen que leer el libro, porque para él esta es una presentación del libro. Y lo que yo quería decir es que el yo tuvo una característica, que es que lo que estaba intentando decir hace un rato, el yo tuvo una característica que dejó de pensar que los recuerdos eran recuerdos del emoción y se volvieron propiedad. Es decir, el yo surge cuando el individuo comienza a pensar que lo que tiene en la cabeza es su propiedad. Yo insisto en que eso sucedió con los sumerios, pero esa no es una discusión, no es la discusión de hoy. Entonces creo que Illich lo fundamenta, no lo dice así. Entonces comenzó a crearse en el yo una idea de que el yo no era en los ojos, sino era propiedad, y que eso habitaba en su cabeza o en sus bolsillos. Ahí comenzó esto terrible que estamos viviendo, que es el capitalismo, y de ahí quiero ir. Ese yo, ese individuo, porque individuo es sinónimo de átomo, solo que en dos lenguas distintas. Átomo es en griego, individuo es en español, en latín, ¿no? Pero es la misma vaina. El indiviso, el que no puede ser dividido, es esa obsesión de Occidente. Entonces, lo que creo, bueno, realmente no es lo que creo, es lo que creemos, porque lo hemos trabajado con Gustavo desde hace no demasiado tiempo, pero desde hace unos años, ¿no? Que nosotros seguimos leyendo y seguimos hablando del Estado como si fuera una cosa que existiera. De hecho, ahora que estuve en casa de mi amigo Tona, a él le gusta mirar de aquí, de allá, y todos hablan del Estado y siguen discutiendo, y yo no veo a los teóricos y siguen hablando del Estado. Lo que quiero decir, lo que a mí me da este libro es que me hizo ver, bueno, no solo este libro, sino que eso que llamamos Estado-Nación ya no existe.
se sigue discutiendo, se sigue blablaando, pero el Estado-Nación no existe. Yo sé que tenemos inercias mentales para poder entender, pero el Estado-Nación surgió a partir de lo que Gustavo relató, es decir, del texto. Por eso hablamos de constitución. Es decir, el Estado-Nación solo pudo existir a partir de que había unos que construían leyes. Pero eso ya fue. Ahora estamos hablando. Yo retomé a William Burroughs hace 10 años con Gustavo. Tuvimos una discusión y él decía, no, pero ¿quién nos controla? Y yo le regresé por la discusión. Y después él entendió. William Burroughs, ¿se acuerdan de William Burroughs? El autor del Almuerzo Desnudo. Él le llamó control a esto que viene. No que viene, en lo que estamos. Que es, como dijo un texto de Illich en su libro, el último, yo también. No, apenas voy por allá. No. En el viñedo del texto. En el viñedo del texto. No, en el segundo tomo. Perdón, compañeros, compañeras, pero... No, en el segundo tomo. Bueno, no importa. Bueno, si el Estado surgió gracias al texto alfabético, ahora ya no estamos en esa vaina, ahora estamos en la lógica del algoritmo. Y estamos hablando de una lógica distinta. Y esa tenemos que discutirla para entenderla. Porque si el Estado era rudo, al ver las noticias saben que lo que está más rudo que no se había visto. Siempre uno hace referencias de esto nunca había sido visto en la historia y bla, bla. No. Esto que estamos viendo. O sea, yo cumplí 40 años anteayer. Y entonces... 50, cuando dije 40. No. 50. No, por eso es el ping-pong. Y no, es que me quedé en 40 años, y ese es un dato duro de la WWF, se extinguieron 56% de todas las especies vertebradas del planeta. Una última cosa es decir esto que nos está comentando Arturo implica muy claramente que nos explicamos la pandemia, lo que ha pasado con la pandemia, con un mecanismo claro del sistema nuevo de control cibernético. Es decir, nunca antes se había dado el caso en la historia humana que la mayor parte de la gente obedeciera las instrucciones que se le habían dado, que muchos consideran que no tienen mayor fundamento.
que no tienen una sustancia apropiada, pero que la gente, sin estar de acuerdo con todo lo que se dice sobre el bicho y todo lo que se dice de lo que hay que hacer, ha obedecido mundialmente estas instrucciones en todas partes del mundo, con todo tipo de gobiernos, con todo tipo de regímenes, a través de un mecanismo cibernético de control. Y él está más sobrio que yo, entonces por eso puedo explicarlo de manera más. Pero justo era eso. Sigue. Entonces, se trata es como un ensayo general de lo que nos espera. Es la prueba de que se ha creado ese mundo de la misma manera como átomos homogéneos que son solamente unidades a controlar. Y se controlan a través de los algoritmos que estaba mencionando. Ustedes han estado leyendo, todos los días se habla de los algoritmos que se refieren a cuántos infectados, cuántos muertos, qué cosa es lo que ha pasado. Con la manipulación sistemática de esas cifras. Estos días, por ejemplo, se está diciendo en todo el mundo, no solamente es en México, en todo el mundo se está diciendo que en Estados Unidos el virus, ya sobrepasó la mortalidad en Estados Unidos que tuvo la gran gripe española, que hasta entonces era la plaga peor que nos había amenazado a todos. Es una trampa ridícula. Murieron 3,000 personas más por la gripe española en Estados Unidos, por el virus actual, que los que murieron por la gripe española. Estamos hablando de 600 y pico mil. Nada más que cuando la gripe española en Estados Unidos había 12 millones de habitantes y ahora hay más de 300 millones, en todo lo que representan 600,000 de 3 millones y 600 de 2 millones y 600,000 de 300 millones son cifras completamente distintas. Una cifra que podría ser interesante es decir que el bicho ya iguala en Estados Unidos la mortalidad de la influenza invernal normal, que ya estamos más o menos en las condiciones de las gripas por las que se mueren cierto número de personas cada año, que esa es más o menos la mortalidad que está actualmente creando el bicho. Pero por las gripas invernales no se hace lo que se ha hecho ahora, y se hace lo que se ha hecho ahora a través de un control cibernético de todos nosotros. A ver, pero Gustavo, podemos abrir, dijiste que íbamos a abrir Esa es la idea, que ahora ya... Ahora vengan las preguntas, porque creo que les picamos las costillas, a ver, ¿quién dice yo? Y venga, A ver, para uno, discutir, porque dos. esto no es... A ver, venga. Tienen que arreglar. Sí, un poquito para acá para que se escuche. Sí, claro. Porque esto no es... Yo quiero preguntar, ¿cuál es la cualidad nosótrica? O sea, ¿qué es lo que hace nosotros en Oaxaca? Si no es la amistad. Y la segunda es que si nos da una pista de cómo destextualizarnos. Porque si empezó de alguna manera y si asegura que puede haber sido destextualizado, pues seguramente nosotros también podemos, ¿no? Entonces, bueno, esa era la segunda. Y La primera ya te la respondí. La segunda requiere explicación. Y bueno, la última, sobre esto último que decían de que nosotros nos volvemos parte, como un subsistema y que nos controlan. Yo quisiera saber cuál es el mecanismo que creen o a través de qué mecanismo creen que nos controlan. Bueno, yo tengo la teoría de que es a partir del deseo o del miedo. Es una sensación. Anotamos y notamos. Sí. Ah. ¿Alguien más? Sí, allá. Ah, Pero sí, se acerca un poquito para El que... micrófono se quiere pasar. A ver, vamos para responder con toda claridad. A ver. Pues nada, lo que explica me provoca mucho y son unas preguntas relacionadas con lo que dijo Gustavo, que son, o sea, las hago un poco en formato de cuestionamiento, pero es más bien para entender más lo que está diciendo Iván.
la cuestión de por qué se dice que el individuo surge con el texto en el siglo XII y la memoria, si hay muchas instancias de escritura previas e incluso escritura específicamente para fijar memoria, ¿no? O eventos. Hasta pensaría que las primeras formas de escritura son justamente, su función es la de fijar cosas, ¿no? La columna de Traiano, no sé, hasta los códices, como fijar las hazañas de los reyes o lo que sea, ¿no? Entonces es esa. La otra, pensando en si no, esta hipótesis de Iván Illich, que bueno, ya un poco lo respondiste, Gustavo, con lo de los pueblos, si no está como muy, bueno, siento que está influenciado justo por la tradición europea libresca que viene desde muchísimo antes, ¿no? O sea, como la lógica de, pues eso, o las religiones que son textuales, ¿no? O sea, la Biblia. Y luego también cómo entendemos esto que nos presentan la construcción del individuo o la construcción del yo en una era en la que pareciera que estamos construidos más bien por la imagen. Pareciera que ahorita también hay un cambio, yo diría que desde hace ya varias décadas hay un giro hacia la construcción de las identidades a través de la imagen. Y la última es, decías al inicio que era una condición terrible, me parece que esa fue la palabra que usaste, una condición terrible el estar construidos por el texto. Si pudieras abundar un poquito en eso, o sea, ¿por qué es tan terrible? Una tercera pregunta. Sí, es correcto. Que Ricardo había levantado la mano. Entonces, vamos. Primero que nada, una felicitación a los compas de la Unitierra. Se estrenaron con un libro impresionante. Tuvimos la oportunidad por ahí de leer las copias del texto que en algún momento nos prestó Arturo y verlo editado, pues es un gusto. Muchísimas felicidades porque es un texto que es clave en ese sentido. Luego, un poco preguntar la relación entre el mercado y esta formación del individuo relacionado con el elemento concreto de la imprenta, que fue con lo que un poco comenzaban, con esta intención específica de que más gente pudiera leer, y para que más gente pudiera leer había que separar las palabras, inventarse las comas, los puntos, inventarse las mayúsculas, y cómo ese proceso también de textualidad permitió, a través de una intención muy clara, que la gente vendiera más libros, que se compraran más libros, permitió la entrada a un mundo textual también, digamos, de manera mucho más amplia. Y cómo esta idea de Illich finalmente rompe con una serie de postulados que el día de hoy la gente le cuesta mucho comprender, porque la ciencia actual está basada en el texto y está basada en esta alfabetización. Y entonces poner en duda la memoria, poner en duda al individuo es poner en duda la ciencia misma, y eso creo que es la apuesta bien interesante que hace Illich, porque nos manda a otro lugar que mucha de la gente ha negado, argumentando teoría basada en el texto y texto basado en la misma lógica que tenemos, ¿no? Entonces un poco profundizar en esas ideas. Muchas gracias. Gracias. Comienzas, Gustavo. ¿Hay otra más? ¿Empezamos con esas? 3 y vamos haciendo los paquetes. A ver, una pregunta aquí en la transmisión. Dice, somos hijos del alfabeto atados a la memoria acumulativa con profundas limitaciones. ¿Cuál sería un camino, vereda o brecha para superar el obstáculo? Comienzas y después la segunda.
Quizás hubiera sido lindo empezar con estas preguntas y llenar la argumentación con ellas. Son realmente muy lindas preguntas. De hecho, quisiera ir de adelante para atrás. Parece que funciona mejor. El camino para salir de esta situación que tenemos, esta situación extremadamente grave, creo que estamos ante un horror sin precedentes y es un horror realmente atroz y que podemos pensar que viene para peor. El camino lo tenemos muy claramente trazado en la fórmula de nosotros. Cuando los nosotros se tejen entre sí, es que dejamos de pensar en las abstracciones, en cosas que damos por sentado que son reales, como el Estado, la sociedad, el país, la realidad global, todas esas cosas que son meras abstracciones. Nos concentramos en lo que es real, y lo que es real es el grupo de personas con quienes estamos. En un lugar como Oaxaca, lo que tenemos es cientos de comunidades que tienen un nosotros real. Y tener un nosotros real en una comunidad es que la persona no nace ni es construida en el curso de su vida como un ser individual. Hay muchos que inclusive cuando dicen quién eres, lo primero que contestan es decir el nombre de su pueblo. Soy ese pueblo. Se van 40 años en Estados Unidos y siguen sintiendo y perteneciendo, siendo su realidad íntima, fundamental, es el ser, ese nosotros, de ese pueblo al que pertenece. Es un nosotros que quizás para un individuo enteramente urbanizado, enteramente programado, no llegan a sentir nunca como individuos, se sienten siempre como ese nosotros de una comunidad, porque es una comunidad real, es una comunidad donde está don Panchito y don Pablito y doña Juana, y donde está un conjunto de personas concretas que forman ese nosotros, y donde es casi imposible establecer una línea que separe esos nosotros de las personas, de los árboles y del territorio y del espacio concreto que forman la comunidad. Esa comunidad forma realmente un nosotros de las personas. Lo que estamos viendo ahora es que ante el desastre, estos nosotros reales toman decisiones autónomas por sí mismos. La comunidad que estaba fuera tuvieron que ser expuestas a una cuarentena antes de volver a entrar. Y además, algo sumamente interesante, no dejaron entrar la chatarra. Hubo una asamblea en que decían, hijos pobres de los adictos a Coca-Cola van a padecer mucho, los vamos a tener que ayudar. Y creían que ese era el problema al cerrar la chatarra. Y de pronto se dieron cuenta que todo el pueblo comía chatarra, que estaban dependiendo de esa chatarra. Y que haber cerrado a la chatarra exigía reformular todas las formas de vivir, de cultivar, de comer en esa comunidad y en las comunidades vecinas. Esta que es una experiencia concreta de resistencia ante el COVID tiene equivalencia en lo que ha pasado en ciudades. Quien nace en una ciudad y no tiene atrás de sí nada que pueda llamar comunidad, no tiene un nosotros al que pueda apelar, y que empezaron en la desgracia a reconstruir nosotros. Empezaron quizás con 2 o 3 amigos para formar un nosotros que empezara a hacer cosas diferentes. Y de ese nosotros se fue tejiendo con otros para formar el nosotros real de un barrio urbano, de una colonia, de una manzana de casas. Y el siguiente paso, que es el que se está dando ahora, es como estos múltiples nosotros se tejen entre sí. Dicen, en lugar de estar viendo hacia arriba, y en lugar de estar esperando que alguien nos diga de arriba qué debemos hacer, se trata de que nosotros nos tejamos, aprendamos unos de otros, veamos lo que nuestros compas hacen en otras comunidades, en otras ciudades, en otras partes. Esto tiene una ilustración muy, muy clara en la travesía, que no le va a gustar mucho a Arturo porque es de los zapatistas. Se trata de que los zapatistas en la travesía están viendo cómo se tejen
estos nosotros. Los nosotros europeos y los asiáticos y los oaxaqueños y los de todas partes, cómo nos tejemos, nos entretejemos entre nosotros para encontrar un camino que permita construir la nueva era, no en una utopía. Los zapatistas han sido muy insistentes en que no estemos pensando en algo que va a venir delante, sino que lo que tenemos que hacer es hoy transformar el presente, no transformar el futuro. Entonces, ¿cómo en el presente se está creando? En este libro yo me atrevería a decir, esa nueva era que está ya naciendo, que podamos tocarla y sentirla y verla, que está empezando a nacer entre nosotros, es una nueva era que va más allá de la condición textual, que va más allá, desde luego, de la construcción individual, que está basada en una condición claramente nosótrica. Una de las cosas que en el camino se está haciendo, y yo creo que con creciente calidad, con creciente fuerza, es el cuestionamiento a fondo de la ciencia. Es una de las grandes contribuciones que nos regaló la pandemia. Tienen a científicos de todo el mundo que llevan 18 meses estudiando y gastando una millonada en estudios y que no saben todavía ni siquiera descubrir cómo es la pinche enfermedad que se asocia al virus, que ni siquiera tiene una caracterización clara y desde luego no tiene ningún remedio. Y cada día hay un grupo de científicos que tienen una nueva hipótesis de qué es el virus, cómo nació el virus y cómo cambia el virus, y que ahora viene el Delta, que ahora viene una nueva vacuna, y no se dice que la vacuna no es vacuna. Toda esta revoltura de los científicos de pronto nos está demostrando qué cosa es la ciencia. Los buenos científicos, los científicos honestos, que todavía hay, quedan por allí unos cuantos, saben que todo trabajo científico, todo esfuerzo científico es la construcción de una hipótesis provisional sobre algo. Y es una hipótesis que va a ser razonablemente válida hasta que llegue alguien más que diga, esa no sirve. Ya hay otra hipótesis mejor. Esa es la historia real de la ciencia. Son hipótesis provisionales débiles, aisladas, fuera de la realidad. De pronto estamos viendo qué cosa es la ciencia. Y esto nos está permitiendo desechar de golpe el dogma de la ciencia, la creencia en la verdad científica. No existe ninguna verdad científica, no es posible una verdad científica. Lo que tenemos son unas cuantas hipótesis que circulan por allí y que podemos utilizar como hipótesis más o menos confiables por un tiempo hasta que viene otra que la descarta. Y esto ni siquiera es una cosa muy radical, es algo que ya le había dicho el señor Kuhn con su estructura de las revoluciones científicas. Ya habían dicho claramente cómo se producen estas revoluciones científicas. Que viene un cuate y dice, estas hipótesis ya no valen, ahora existe esta nueva hipótesis. Y se desecha la primera y que aparece la segunda. Entonces estamos relativizando por completo la ciencia, que viene claramente envuelta en un aparato textual. Eso nos ilustra muy bien lo que podemos hacer, que es tomar una distancia radical de lo que significa la ciencia. La encarnación del individuo es claramente asociada, y la creación del Estado-Nación es claramente asociada al capitalismo. El Estado-Nación nace en 1658 con la paz de los 30 años y todas esas cosas, historias que ya se conocen, y se crea la forma política del capitalismo como una forma política en que el capital para operar necesita individuos homogéneos, y entonces necesita inventar en esa misma secuencia lo que se llama hoy educación, que es educación moderna. Es algo estrictamente de los últimos años, es decir, hasta el siglo XVII se seguía diciendo que educación era amamantar con el pecho. Todavía en 1632 Lope de Vega tiene una obra muy cómica en que está mezclando a señores amamantando con el pecho y a señoras enseñando, que es la nueva palabra, el nuevo significado de la palabra educación. Todo eso es un paquete.
nos textualizamos a partir de la educación. Se crea una escuela que va a tener como función principal convertir a los niños y niñas en textos. No es tanto programarlos como fuerza de trabajo. Pensemos por un momento la aberración pedagógica que significa que hoy hay un solo currículum para la educación primaria en el mundo entero y que los niños en Tokio, en Nueva York, París o la Chatao están teniendo el mismo programa de aprendizaje, aprender las mismas cosas. No es preparar la fuerza de trabajo, que va a ser muy distinta en la Chatao o en Tokio. Se trata de preparar a todos como átomos homogéneos textualizados. Pero esa era la escuela. 10 años después de que Iván escribió su crítica a la escuela, y dijo, le estuve ladrando a un árbol equivocado, el problema no es la escuela, pero es la sociedad entera la que nos educa, la sociedad entera la que nos textualiza. Y al final de su vida dijo, en lugar de textualizarnos, es cierto, aquí se dijo en alguna de las preguntas, en lugar del texto, en lugar de reducirnos al texto, en lugar de reducirnos al alfabeto, de construirnos en la forma del alfabeto, ahora nos están haciendo imágenes, nos están construyendo en imágenes. Ustedes ya ven jóvenes, niños, que ya no se hablan entre sí, sino que se mandan iconos. Se están mandando imágenes, empiezan a hacer esos iconos, empiezan a representarse a sí mismos como ese conjunto de imágenes estándar. Empiezan a ser realmente, a sentirse que son esos átomos homogéneos construidos en la forma cibernética de ser. Es algo de lo que se habla claramente en el libro, pero se apunta como una posibilidad que hay que negar, que hay que hacer todo lo posible porque eso no ocurra, aunque no tiene Iván muchas esperanzas de que no ocurra. Que al momento de su muerte en 2002 estaba pensando que ese reino que él sentía que no debía ocurrir ya estaba instalado, que ya estábamos en el sistema que nos estaba convirtiendo a todos en subsistemas. Es después de su muerte cuando empieza a verse por muchas partes del mundo una serie de reacciones a este tipo de construcción y que surge la posibilidad real que impidamos que esa sea la definición de nuestra perspectiva. Esto es también algo a lo que contribuye este libro. Hay una forma de destextualizarnos y que empieza muy claramente, que es desindividualizarnos. Y es la construcción de nosotros. Si de verdad no tenemos una comunidad, empecemos con los 2 o 3 amigos cercanos que tenemos. Formemos con esos 2 o 3 amigos cercanos un nosotros real. Y desde ese nosotros real empecemos a interactuar primero entre nosotros de una manera que intenta no ser textual, que intenta no ser reducida a los cánones del alfabeto. A los cánones, piensen que lo que significa el canon del alfabeto es el estándar, la rigidez, lo fijo. Que estamos de pronto hablando como si estuviéramos leyendo un texto. Se trata de dejar de hablar de esa manera. De hecho nuestra alma de pronto parece un texto. Parece un texto, estamos configurados de esa manera. Se habló un poco hacia atrás y vale la pena un breve comentario que llevaría a otra discusión. Y entonces es solamente hasta el siglo IV cuando la Iglesia Católica que se ha creado en el camino se funde con el emperador Constantino y se vuelve una mezcla de poderes, cuando empieza a crearse lo que hoy llamamos la religión católica, y es cuando empieza a crearse claramente la textualización de la religión católica. Cuando la palabra católico, que no era el nombre que originalmente se utilizaba, la palabra católico quiere decir universal. Cuando se trata de crear seres universales, todos programados como ordena la Santa Madre Iglesia. Es claramente una de las cosas que decía Iván todo el tiempo, es que todas las instituciones modernas, el Estado, la escuela, el sistema de salud, todas esas
fueron construidas sin el modelo de la Iglesia Católica, que son de alguna manera perversiones, que la Iglesia Católica fue la primera institución que se volvió contraproductiva, que se volvió la negación de sus propias creencias, pero que ese es el modelo en que se construyen las instituciones modernas que empiezan a hacer lo contrario de lo que deben de ser. La perspectiva que se nos presenta con el mundo cibernético lo experimentamos ya con la pandemia. De alguna manera es vivir bajo pandemias permanentes. Que los gobiernos, los estados, los medios que han cumplido una función decisiva. ¿Cuál fue el papel de gobiernos y medios? Crear primero el miedo. Se nos inyectó de miedo, el miedo al dicho, viene una amenaza terrible, es lo peor que ha podido pasar, es un virus agresivo, un virus terrible en que vamos a morir todos. Si no hacemos lo que estamos diciendo que hay que hacer, si no nos ponemos el tapabocas, si no nos quedamos en la casa, si no suspendemos toda interacción con las personas, no interactuando como personas, no interactuando con los demás, aislándonos. Se dice que la tercera parte de los empleos ahora van a ser en la casa. Entonces la declaración que acaban de hacer los ejecutivos de empresas de México, la tercera parte de los empleos que vienen van a ser en la casa de todos, con que se abren oficinas y todas las demás cosas y muchas de las prestaciones, para que vivamos todos separados, individualizados, sin interactuar con los demás. Si yo puse como ejemplo del camino a seguir nosotros que interactúan, que estamos vivos, que nos tocamos, que vivimos juntos, que hacemos cosas juntos, que pensamos cosas juntos, que sentimos cosas juntos, y que es nosotros nos estamos entretejiendo con otros parecidos, nos entretejemos, formamos un tejido de estas formas nuevas de vivir, de estas formas de la nueva era. Lo que significa el sistema cibernético es exactamente lo contrario. Más individualizados que nunca, separados de todos los demás, que cada quien viva aislado, construido con imágenes, enchufado lo que están haciendo con los niños, enchufado a la pantalla. Ese es el mundo que nos esperaría. Sería una forma de vivir bajo una forma pandémica permanente, que el mundo sería vivir bajo pandemia, que es vivir bajo controles establecidos cada vez más irracionales, cada vez más imposibles. No podemos vivir así. No podemos vivir sin tocar a los demás, sin interactuar con nosotros, sin vivir junto con otros. Eso es ser humano. Entonces, se trata de que el libro es un libro que nos ayuda a defendernos. El hecho, cómo destextualizarse, primer paso, desindividualizarse. Y el siguiente es difícil, pero no tan difícil, tomar distancia del texto. De alguna manera, fuimos programados desde la primaria para que creamos en las pinches letras, para que creamos que lo que está diciendo allí existe, es real, pasa, que allí está la realidad, que si uno lee los textos, si uno aprende a leer los textos bien, uno sabe cómo son las cosas. Lo que tenemos que saber es que ningún texto puede ser la realidad y ni siquiera representar la realidad. Que la realidad la tenemos que vivir de otra manera, tenemos que aprender de otra manera. Hay una cosa central en todo este argumento de Iván. Abstraer quiere decir traer fuera de la realidad algo y ponerlo en la cabeza. Platón ya advertía, aguas, porque ya que está en la cabeza, a lo mejor podemos confundirnos y pensar que eso que tenemos en la cabeza es real y no es real. Tenemos que encerrar entre paréntesis lo que abstraímos para que veamos que ahí en la cabeza hay estas cosas abstractas entre paréntesis que no son reales y lo que tenemos en la cabeza que refleja la realidad que captamos con los sentidos. Lo que pasó es que sobre todo en Occidente se perdieron los paréntesis y luego hay lo peor. Se dijo, los sentidos pueden engañarnos, hay ilusiones de ópticas.
a lo mejor mis tactos no me están diciendo cómo es el mundo, pero esto que tengo en la cabeza es la realidad real de verdad. Esas abstracciones que hay aquí, eso es lo real. Llevo más o menos 60 años de estar preocupado con educación alternativa primero y luego con alternativas a la educación. Nunca en estos 60 años he visto el interés que hoy existe por formas diferentes de aprender. Los padres de pronto ya vieron lo que significa la escuela al ver a sus hijos enchufados y ver lo que les están tratando de dar a sus hijos. Y dicen, no es esto lo que yo quiero que hagan con mis hijos. Yo quiero que mis hijos puedan aprender algo que tenga sentido para su vida, para lo que van a vivir, para lo que van a hacer. Entonces empiezan a darse las modalidades de aprendizaje diferentes, incluso dentro de ambientes escolarizados. A veces se trata de la fuerza social de la sección 22 que logra imponer a la Secretaría de Educación un experimento genial desde las secundarias comunitarias. El día que llegan, el primer día de clase en la secundaria comunitaria, el niño y la niña reciben la indicación genial. Les dice el maestro, no va a haber clases, no va a haber salón de clases, no va a haber asignaturas, no va a haber calificaciones. Y los maestros que vamos a estar aquí vamos a tener nada más dos funciones. La primera función es protegerlos a ustedes de los inspectores. No vamos a dejar que ningún inspector se les acerque y llegue a preguntarles qué es lo que están haciendo. Segundo, lo que ustedes van a estar haciendo es un proyecto que ustedes decidan. Elijan un proyecto, elijan una actividad que les guste. Platícanla con sus padres, con los viejos, con la comunidad. Cuando ya tienen un proyecto, empiezan a realizar ese proyecto. Si se atoran, pueden venir y pueden decirnos, oiga maestro, aquí no logro entender esto, cómo hacerle. Y entonces nosotros les diremos, mira, habla con B y habla con Don Cho, que se sabe todo lo que hay que decir sobre esa cosa. O mejor léete este libro que aquí puedes encontrar respuestas. Eso es lo que seremos los maestros, como asesores, como facilitadores, como ayudantes de ustedes. Pero los niños hacen sus proyectos. Estamos hablando de algo que se consigue en secundarias donde tienen el título de la SEP al cabo de terminar la secundaria. Dentro de este desorden atroz en que vivimos, a pesar de las reglas, ahorita los padres están siendo cómplices de sus hijos para defenderse de los maestros que llegan a ver a la casa o de las tareas. Empiezan a darse estas asociaciones para crear otras posibilidades claramente más allá del texto. La pandemia impone cosas terribles. Piensen qué significa que en Alemania hayan dicho que vamos a tener clases presenciales y los niños pueden salir a recreo a jugar, pero los niños jugando no pueden tocarse. Imaginen niños que están jugando y no pueden tocarse. ¿Qué clase de juego es eso? ¿Qué clase de horror es eso? Frente a este tipo de horrores que se están dando, los niños y las familias están empezando a actuar como si fuera real, vivir. La mitad de los niños norteamericanos están drogados desde los 5 años. La mitad de los niños. Porque se les diagnostica déficit de atención o hiperactividad por el solo hecho de ser niños, porque se portan como niños y quieren jugar, y quieren moverse y quieren hacer las cosas que hace un niño. Por portarse como un niño, lo que se hace para obligarlo a que no sea niño es drogarlo y ponerle drogas terribles que se siguen hasta la edad adulta, que se hace muy difícil salir de ellas. Por esa situación terrible, niños, niñas y padres están tratando de escapar, y una de las reglas del juego es claramente escapar del texto. Hay ejemplos asombrosos de los padres que dejaron que sus hijos aprendieran a leer y escribir cuando quisieran los niños. Hay niños que aprenden a leer y escribir a los 8, a los 9, a los 10, a los 12 años. Y resulta que estos niños que aprendieron a leer y escribir cuando se les dio la gana, no cuando en clase se les impuso, y 20 niños tienen que aprender ese tipo de ejercicio atroz de textualizar a los niños. Cuando los niños aprenden a leer porque les dan ganas de leer,
son lectores, pero son lectores que pueden tener distancia de los libros, que no son educados por los libros, que no son formateados por los libros, sino que pueden tener un diálogo con los libros. Destextualizarse es dialogar con los libros, no ser amamantado por ellos, no ser formateado por ellos, no creer en los libros, no creer lo que los libros dicen, sino aprender a dialogar con ellos, oírlos hablar, y de este oírlos hablar, entonces platicar y tomar uno lo que uno quiera tomar de esos libros. Eso sería un elemento central de la destextualización. Y esto se aplica por igual a estar leyendo un libro de matemáticas, un libro teórico de filosofía o 100 años de soledad. Se trata de tomar distancia de esos libros, de la literatura y de la poesía y de todo lo demás para vivirlo como realidad y para tener diálogo para quienes crearon esa posibilidad. Una cosa muy central es que todo esto, diríamos, estaba programado, usado, condicionado por el mercado y el Estado. El Estado, la forma política del capitalismo, estaba cada vez más al servicio del capitalismo para formatear a las gentes de una determinada manera que funcionaran para el capital. La forma del Estado-Nación fue la forma en que prosperó el capitalismo hasta que llegó la era neoliberal y que se convirtió el Estado-Nación en un obstáculo. Y las fuerzas neoliberales desmantelaron el Estado-Nación, que solo quedan rituales y la policía, al servicio de un régimen atroz en que un modo de producción se convirtió en un modo de despojo. Lo que hoy llamamos mercado, lo que hoy llamamos Estado, es un dispositivo cada vez más electrónico en que se trata de controlarnos para poder ser despojados. Ya no es controlarnos para que trabajemos para el capital, porque no va a haber empleos, porque ya empezó a caer el número total de empleos en el mundo. No va a haber empleos. La productividad desde 1995 se juntaron los capitostes políticos y económicos y se preguntaron qué vamos a hacer cuando ya solo necesitamos al 20% de la población. ¿Qué hacemos con el 80% restante? En principio, una parte central de ellos son seres desechables. Quieren desecharnos a la inmensa mayoría, porque ya no tienen utilidad para ellos. Ya no les pueden vender porque ya nos quedamos sin dinero. Ya no puede crecer la producción, ya no puede crecer el capital, porque ya no hay a quien venderle los productos, porque los dejaron sin dinero, porque se redujeron empleos y salarios. Entonces, en estas condiciones, eso es en lo que estamos ahora, frente a la perspectiva de ser desechados, que es lo que nos haría el mercado y el Estado. Se trata de construirnos y reconstruirnos para vivir y en esa vida hacer actividades creativas y gozosas que nos permitan tener lo suficiente para esa vida gozosa. Eso es lo que creo que está definiendo la nueva era. Y eso es lo que, regresando al principio, lo que anticipa este libro de Iván, lo que permitiría, leyendo este libro, realizar una serie de acciones que nos permitirían prepararnos para la nueva era. La última fase de la vida de Illich fue claramente destinada, después de su crítica de la sociedad dominante, es cómo nos preparamos para construir una realidad diferente. ¿Qué tenemos que hacer para construir una realidad diferente? Este libro es una contribución muy importante a esa tarea que se propuso Illich. Cómo vivimos una realidad distinta, cómo nos convertimos en creadores de una nueva era. Una de las intenciones que tenemos en Unitierra es empezar ya muy pronto un debate nacional e internacional sobre temas centrales de nuestra vida actual, donde una fuente de inspiración constante va a ser el libro de Iván. Realmente anticipó como nadie lo que está pasando ahora.
y no solamente permitió entender lo que ahora pasa, sino que permite abrir los caminos hacia adelante. Entonces, con algunos de los temas que hoy nos agobian en todas partes, vamos a empezar este debate nacional e internacional sobre esos temas. Ya les mantenemos informados de cuándo, dónde y cómo vamos a hacerlo. El primero de ellos va a ser simultáneamente con personas distintas en italiano, en inglés y en español, por grupos distintos que van a estar hablando del mismo tema el mismo día. ¿Algún otro comentario, pregunta? Por favor. Gracias, pues siempre es muy interesante escucharte y a mí se me quedó cuando comentabas la diferencia entre la memoria y el recuerdo y por lo que comentabas en preparación de tu comentario, pienso que una de las maneras de destextualizarte ha sido hablar en el presente, ¿no? Hablar para nosotros que estamos aquí y ahora y confiar en que el recuerdo de esas lecturas, de esas conversaciones va a emerger y va a enlazarse en este momento en el que estamos. Y eso pues siempre se lo agradezco. Gracias. Entonces el lenguaje también sería una manera de textualizarnos, porque si hemos aprendido o sea, si nos textualizaron a partir del lenguaje escrito y nos incluyeron muchos conceptos que no son la vida, digamos. El lenguaje comenzó con la escritura. Claro, entonces no había lenguaje. De hecho, en este libro dice que no había ni siquiera ejemplos. Pero, perdón, pero solo sí. estoy perperante. Bueno, entonces lo que pensaba en este momento es si estamos construidos a partir de eso, entonces podemos ir también destextualizarnos a partir de palabras como estado, por ejemplo, o como felicidad, o como éxito, que no tienen un sentido, o sea, en la vida. Entonces, empezar a eliminar eso del lenguaje cotidiano también sería destextualizarnos. O sea, estado, felicidad, éxito, no sé, ese tipo de palabras que son conceptos, ¿no? O sea, ¿cómo lo vemos si no es en las relaciones? Es de verdad, micro para que la banda. Sería muy interesante reproducir esto que acabas de decir y ver lo que significa la profundidad de esto que acabas de decir. Una de las implicaciones es limpiar nuestro lenguaje, limpiar nuestra manera de hablar, porque muchas de nuestras palabras están infectadas de la textualización y infectadas de lo que nos han impuesto. Se nos formatea a través del lenguaje. Según las palabras que usamos, así experimentamos el mundo y parte de nuestras palabras están infectadas. Una de las cosas que menciona Iván en este libro son la forma en que nos invaden lo que él llama palabras amigas. Cayeron de la ciencia, cayeron sobre nosotros y son palabras que no tienen ninguna denotación, es decir, no tienen ningún significado preciso, pero tienen múltiples connotaciones. Hay palabras que usamos todo el tiempo que uno no puede creer que estas palabras aluden a realidades que no existían hace 200 años. Entre esas palabras son palabras amigas que de verdad no significan nada, absolutamente nada. La palabra energía, la usamos todo el tiempo. No estamos hablando de un hombre, de una persona enérgica, estamos hablando de algo que llamamos energía. Comunicación. Y si se nos pide que definamos energía, empezamos a dar distintas definiciones, finalmente vamos con el experto y el experto, sí, energía, es mc al cuadrado. ¿Qué? No, yo no estoy hablando de mc al cuadrado. Entonces hablamos y saber si pensamos que sexo es una de estas palabras amigas, que realmente no significa nada, que no hay forma de definir sexo, que
no hay forma de darle un contenido, una sustancia concreta a la palabra sexo o comunicación o muchas palabras que usamos. Entonces parte del trabajo va a ser limpiar el lenguaje, ver las palabras que sí tienen significado cotidiano en nuestra vida concreta, las que nos dicen algo y que le dicen a nuestras compañeras y compañeros, dicen algo cuando las hablamos. No cuando creemos decir, hay quienes hacen un juego, juntar 3 palabras de estas palabras amigas, cambiarlas, y uno parece muy importante. Las estructuras sexuales en el desarrollo de la sexualidad en las estructuras, el desarrollo estructural del sexo. Parece que son 3 conferencias muy importantes, no dicen nada, absolutamente nada, son 3 palabras vacías. Palabras que usamos todo el tiempo todos. La palabra problema no quiere decir absolutamente nada. Problema es algo en que cuando un experto o un profesional llega y encuentra una situación, la convierte en un problema y él está siempre en la solución. Esa situación la describe como un problema y te dice, ese problema que tienes, yo te lo puedo resolver porque yo tengo la solución para eso. Así se convierte una situación normal y cualquiera en un problema. Pues son palabras de las que tenemos que escapar, pero efectivamente ese es el camino. Dice, creo que tiene razón en su Marcos, que anticipa que la tercera parte de la población del mundo van a ser migrantes muy pronto. Estamos en un crecimiento del número de migrantes inmenso y que debemos tomar muy en serio esa perspectiva. Lo que representa como el fenómeno del desplazamiento, que están siendo expulsadas tantas personas de sus lugares, de los lugares de vida, de los lugares donde es su comunidad, donde son nosotros, los lugares donde pueden hacer una vida y donde son condenados a pasar lo que hemos visto estos días que están haciendo con los haitianos, que están haciendo en México con los de Centroamérica que cruzan la frontera sur de México. Es un problema absolutamente real que tenemos que enfrentar seriamente, pero no en términos abstractos. Yo creo que la pregunta que el compañero nos permite ver en términos concretos de cómo podríamos, a nivel concreto, en nuestra realidad, asociar a personas que llegan de afuera para que estas personas puedan incorporarse realmente a nosotros. Quisiera aquí hacer un comentario. Toda esta idea de los derechos humanos nació hace 200 años sobre qué hacer con el extranjero, este migrante que llega de afuera y que de pronto está allí, no conoce las costumbres del lugar, no tiene las obligaciones del lugar y se empieza a tratar de definir qué hacer con él. Y entonces inventa que tiene ciertos derechos. Y a partir de ahí se hace toda la historia sobre los derechos humanos naturalmente individuales. En lugar de esa noción de ver cómo les damos derechos a los migrantes, que es la disputa actual, si se les dan papeles o no, si se reconoce que son mexicanos o no, si se les da un permiso para que tengan derecho a pedir asilo o no, en lugar de estas cuestiones abstractas legales, se trata de preguntarnos cómo podemos interactuar con estas personas que vienen de afuera y cómo podemos hacer que sean parte de nosotros. Esto es un reto sumamente interesante porque nos va a hacer clara nuestra extranjería. Particularmente en las ciudades nos hemos hecho extranjeros unos de otros. Estamos formados de manera distinta, venimos de distintas partes y estamos siendo ajenos unos a otros. Entonces, al aprender a ver al migrante efectivamente extranjero, alguien que viene de afuera, y al ver cómo puede llegar a formar parte de nosotros, cómo se le incorpora a nosotros, yo diría de entrada, lo que hace eso posible es la práctica, no el rollo. Es que empiece a vivir con nosotros y a trabajar con nosotros y hacemos cosas juntas. Y al empezar a hacer cosas juntos, empieza a ser uno de nosotros. Empieza a aprender cómo masca la iguana en este lugar, diferente a la manera en que mascaba la iguana en el sur. Empieza a ver las cosas concretas de nuestra vida.
al momento que empezamos a incorporar al de afuera, empezamos a poder ver la forma en que nos extrañamos unos de otros. Esto es particularmente cierto en la ciudad. Y yo diría que hay experiencias, particularmente en este monstruo como la Ciudad de México, con 25 millones de gentes, donde barrios sumamente sólidos, que crearon un nosotros sumamente fuerte, han aprendido inevitablemente, por las condiciones de la ciudad, a convertir a los que llegan en parte del barrio, en incorporar al barrio a estas gentes de fuera, porque tienen un nosotros fuerte y saben cómo tratar al que llega. Hay un nosotros enormemente fuerte que todo el mundo conoce, que es Tepito. Llegaron de 18 estados de la República en los años 40. Eran muy distintos, hablaban diferente. Al final se habla tepiteño, son tepiteños y crearon un nosotros tepiteño auténtico y saben cómo recibir al que viene de afuera. Creo que ese sería el camino de una pregunta muy interesante.